Venga, pues empezamos la segunda parte de la entrevista a Pablo Alfaro. Me estabas comentando que justamente estando en Grecia, en una terracita de Grecia, recibes la llamada del Sevilla y justo, bueno, pues hace que cambies tu destino. En lugar de ir a la Liga griega, pues acabas yendo al Sevilla en segunda división. De nuevo otra llamada que justamente en el momento adecuado, como te pasó en Zaragoza, pues te cambia el destino. Sí, sí, es cierto, es cierto. Hay veces que cuando uno ya va teniendo edad y reflexiona sobre un poco sobre la trayectoria vital, es verdad que hay momentos que parece como, no sé, como las ramas de los árboles, ¿no? Que cuando van naciendo, depende cuál cojas, pues tu camino va en una dirección u otra. Y en este sentido es verdad que, bueno, pues esto han sido momentos muy puntuales que a partir de ahí, pues hemos seguido la senda, ¿no? Muchos veneran la figura de Del Nido, sobre todo, por todo lo que ha conseguido, pero sí que me gustaría mencionar a Roberto Alés, que creo que fue el salvador del Sevilla en su momento, cuando estaba pasando graves apuros económicos, no vendiendo el club, no vendiendo el estadio, firmando sobre todo a Monchi, a Caparrós y apostando por la gente como vosotros. ¿Cómo era tu relación con Alés y qué importancia crees que tuvo en el club? A ver, pues mi relación con don Roberto Ales fue magnífica, magnífica, por el respeto debido, lógicamente, al presidente de un club como el Sevilla y después a nivel personal también. Y ya te digo, y creo que fue el artífice, digamos, el que dio el rumbo y el cambio de giro en lo que en lo que fue el devenir del club, ¿no? El que tuvo en ese momento, estamos hablando de posiblemente principios del siglo, ¿no? Año 2000, el que vio que el camino que llevaba el club le llevaba prácticamente a la desaparición, que tuvo que dar un viraje y ajustar muchísimo las cuentas, porque en ese momento los ingresos no eran muy pocos y la deuda era muy alta, y a partir de ahí dotar sobre todo, yo creo, de seriedad y de fiabilidad, que la palabra del presidente de Sevilla se pudiese confiar en él, ¿no? Y era un hombre, era un caballero. Entonces, es verdad que en ese sentido le dio mucha seriedad al club, mucha estabilidad. A partir de ahí se fueron dando los primeros pasos humildes y pequeños para que luego, bueno, pues eso, luego ya viniese la época más dorada, pero sin ese cambio de rumbo, la verdad que hubiese sido posiblemente prácticamente imposible, ¿no? El hecho de que el Sevilla ocupe hoy, pues lo que es en el fútbol español y europeo, ¿no? Sí, de hecho ese año en segunda estaban el Atlético de Madrid, el Betis y el Sevilla. El único que se queda sin ascender es el Atlético de Madrid, pero el rumbo que han pegado, sobre todo los dos primeros, el Atlético de Madrid y el Sevilla, con respecto a esa etapa del 2000, fíjate, de estar en segunda a ser prácticamente uno de los equipos top en Europa, ambos. Y el Betis parece que ahora está intentando despegar un poco, pero eso quiere decir lo bien que han hecho las cosas tanto el Sevilla como el Atlético de Madrid. Sí, sí, no cabe duda, no cabe duda. O sea, han sido años también de adaptarse también a los tiempos que corren, ¿no? A la modernidad y de profesionalizar todas las estructuras del club, de tener de tener una misma idea, y siempre lo decíamos, desde el presidente hasta prácticamente el utillero, todos tienen que remar en la misma dirección, ver que los objetivos se pueden conseguir, que cuesta, pero que se pueden conseguir sobre todo si se trabaja seriamente y duro, no todos los días. Y ese fue nuestro camino. La verdad que en ese momento era el que teníamos que escoger, no había otro. Y luego ya cuando los recursos aumentan, pues lógicamente ya hay otras posibilidades diferentes, ¿no? Y ya la política no debe de ser tan austera y ya, bueno, pues las ilusiones que puedes vender y transmitir son más reales. Pero en aquel momento era economía de guerra y eso, y saber que solo lo podíamos sacar entre todos unidos, ¿no? Y así fue como se hizo. ¿Fue el ascenso tu primer gran título? Porque sí que es verdad que tenías otros títulos, pero no participando tan activamente en el club. ¿Lo consideras como tu primer gran título, ese ascenso? ¿O tu primera gran Mira, alegría? Mira, no sé si decirte que el primer gran título, porque como tú dices, había tenido la fortuna ya de contribuir en otros, pero sí que pienso que un ascenso yo no sé si es una alegría doble, ¿no? Es una alegría doble sobre todo porque para un club como el Sevilla ascender de segunda a primera era como la satisfacción del deber cumplido, ¿no? De saber que, oye, pues que históricamente ese no es tu lugar, que tus socios y tu gente sufren mucho ahí y que devolvías, por lo menos habías hecho o contribuido a que ahora, a partir de ahora, podíamos seguir creciendo. Y fue una alegría muy grande, muy grande. Sevilla es una ciudad muy dual, ya lo sabéis, ¿no? Y
ese año fue que los dos clubes de la ciudad, los dos grandes clubes de la ciudad, estaban los dos en segunda. Entonces era siempre, cada domingo era como mirar de reojo lo que hacías tú y lo que hacía el otro, porque aquí en esta ciudad se vive así, ¿no? Entonces no había diferencia tan grande entre nosotros y ya te digo, fue muy importante porque además, aunque ya ahora suene anecdótico, pero conseguimos subir como primeros en segunda división, o sea, como campeones y además casi 15 días antes que los demás, ¿no? Entonces, imagínate esos 15 días, ¿no? Eran vacaciones compitiendo prácticamente, ¿no? No perdiste ninguno de los derbis, si no recuerdo mal, ante el Betis, pero ¿fueron más especiales o más duros en la etapa de segunda por lo que significa subir para cada uno? ¿O recuerdas Bueno, alguno así un poco que fuera más tenso de lo normal? tensos son todos, la verdad, tensos son Evidentemente. todos, ¿no? Porque además es que la pasión lo requiere, ¿no? Pero no recuerdo, los de segunda eran, pues lógicamente, eran importantes porque los dos buscábamos puntuar mucho para acercarnos a las primeras plazas, pero luego los de primera división también son así de duros, porque además en primera división los dos equipos se podían reforzar más, ya poco a poco iba entrando pues más dinero de la televisión, había más nivel y todo eso hacía lógicamente que el nivel colectivo aumentase en los dos clubes, ¿no? Allí te comentes en Baluarte, en Capitán, ídolo. ¿Qué sientes cuando se entona el Pablo Alfordo, nuestro líder, desde la grada de Nervión? Bueno, pues todavía sientes pues orgullo, ¿no? Sobre todo orgullo, pues por eso, porque, porque te transmiten un cariño que tú dices, ostras, ¿cómo voy a ser capaz de devolverlo, ¿no? Con el paso del tiempo. Aún pasando los años, cada vez que me acerco al Sánchez Pizjuán es casi una aventura, ¿no? Porque voy con mis hijos y me dejan andar muy poquitos metros, que no me tengo que parar, no hay que hacerse una fotografía, firmar un autógrafo. Es muy halagador, la verdad que sí. Sobre todo cuando ya además pasa el tiempo, ¿no? En aquel momento, pues estás metido en la vorágine y te llena de orgullo, pero bueno, lo ves un poquito más lógico, ¿no? Porque al fin y al cabo, entonces estás defendiendo el escudo. Claro. Cuando ya pasan los años y ya un poco van viniendo nuevas generaciones, van alcanzando títulos, el Sevilla va siendo lo que es hoy día, pues todavía te llena más de satisfacción, ¿no? En aquella época, junto a Javi Navarro, se os catalogó como centrales muy duros o agresivos, pero realmente vuestro porcentaje de faltas por partido era muy bajo. Eran acciones puntuales que evidentemente eran un poquito más fuertes de lo normal, pero no erais unos centrales que continuamente hicierais faltas. ¿Os sentisteis en algún momento perseguidos por prensa rival, por árbitros, por comités, que algunas veces incluso fueron sanciones demasiado exageradas? ¿Cómo te sentíais Pues, tú y Javi? pues mira, yo creo que hay dos partes, digamos, importantes a analizar, ¿no? La primera, que es verdad que fuimos una pareja, un dúo de centrales, pues que jugamos juntos casi 4 o 5 temporadas seguidas, jugábamos casi siempre. Yo creo que los compañeros que jugaban de central con nosotros sufrían porque tenían pocos minutos, ¿no? Pero bueno, formamos yo creo que una muy buena pareja que además pues, es todavía recordada en el fútbol, ¿no? Nacional, con unas características muy definidas. Es verdad que éramos duros, éramos pues eso, agresivos, contundentes. Alguna vez metimos la pata, yo lo reconozco como en primera persona y lógicamente pues pagamos por ello como debía de ser. Pero luego es verdad que había un exceso posiblemente de fama, ¿no? Yo creo que también era debido a que alguna de esas actuaciones más, pues digamos, más duras de la cuenta o que han sido recordadas fueron contra equipos más mediáticos, contra Claro. equipos sobre todo de la capital de Madrid, ¿no? De la capital de España. Y ahí todo se magnifica y se hace más grandilocuente. Aquí en Sevilla además también coincidimos muchas veces en que ese fue el momento en el que el club empezó a crecer, empezó a competir y empezó a querer repartirse un trocito del pastel que casi siempre los grandes se lo reparten entre ellos. Se reparten los títulos, se reparten los triunfos, se reparten... Y claro, cuando llega un Sevilla, un Valencia, un tal, y dice, no, es que yo me quiero sentar a la mesa y ese trocito de pastel también quiero pelear por él, ¿no? Ya pasas de ser simpático a antipático. Claro. Ya no te ven como el rival que va, pues eso, que va a los grandes estadios, compite bien, pero como pierde siempre, pues le dan la mano y ya está, ¿no? Y que pase el siguiente sparring. Dejas de ser sparring, con todo mi cariño, ¿no? Pero dejas de ser un equipo simpático porque quieres competir por lo mismo que los grandes. Y ostras, y ellos no, pues como es lógico y normal, ¿no? Esos privilegios no los quieren perder. Yo creo que se juntó un poquito todo, ¿no? Y ese fue el momento, ya te digo, que nos veían
yo con Javi muchas veces en el club nos reíamos mucho porque casi no, todas las semanas, los viernes, o sea, siempre prepartido, la pregunta a la delantera de turno del equipo rival siempre era, bueno, y con Pablo Alfaro y Javi Navarro este domingo, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Le tenéis miedo? Tal. Era como, ya te digo, parecíamos Terminator, ¿no? Debíamos, bueno, a ver qué rival dejamos esta semana por el camino, ¿no? Que luego no pasaba, como tú dices, al final el fútbol iba evolucionando, el reglamento iba evolucionando a mejor, como siempre lo decimos, y, digo, y había partidos en los que pues, podíamos hacer 2 faltas, 3 entre los dos, ¿no? Pero la fama ya la teníamos y la cámara del Ya día estaba después enfocado. la teníamos 90 minutos. ¿Compararías tu Sevilla con el Getafe de Bordalás actualmente, que al principio nadie reparaba en la cantidad de faltas que hacía por partido o que eran un equipo más intenso, pero sin embargo cuando están empezando a codearse con los grandes ya parece que están en la picota siempre? Alguna similitud sí tienen, sí tienen. Sobre todo yo creo, fíjate, el meritazo que tiene tremendo, es brutal, que el Getafe esté compitiendo al nivel que lo hace y de hecho, joder, disputando competición europea y bueno, y siempre digo, consolidado. Yo creo que el gran mérito del Getafe es consolidarse ahí, ¿no? En esas posiciones, con los recursos que tiene y con el presupuesto que tiene, ¿no? Y que luego son conscientes de que para pelear con los mejores, a lo mejor tú no tienes los argumentos que ellos tienen o el acceso a esos argumentos, ¿no? Entonces tienes que pelear con los tuyos y el Getafe lo hace muy bien con los suyos. Por lo tanto, yo la gran pregunta que siempre le hago a la gente es decir, bueno, pregúntale a los socios del Getafe si están contentos con su equipo o Ya no. ves. Pregúntales cómo lo ven, ¿no? Yo creo que están encantados. Al fin y al cabo, los profesionales trabajamos para el club que nos paga y el que tenemos que defender. Y bueno, muchas veces luego choca con otro tipo de opinión, pero yo creo que sobre todo esto lo que hace es enriquecer el debate del fútbol, ¿no? Por eso Sí, se mantiene vivo. la verdad es que sí, que tiene mucho mérito lo que hace Bordalás con el Getafe, con el presupuesto que tiene y con los jugadores que tiene, que sea un equipo tan competitivo y siempre en la parte alta de la clasificación. Claro. Fuiste capitán del comienzo de la etapa más gloriosa del Sevilla. Pero mientras, por otro lado, al final recibíais críticas por otro lado. Al igual que te he preguntado antes si te sentías perseguido por parte de la prensa o estamento arbitral o rivales, ¿te sentías respaldado por tu propio club a la hora de intentar reclamar las tarjetas o protegerte un poco de la prensa? Sí, 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 y mucho además. Eso siempre lo tengo que reconocer y lo reconozco abiertamente, ¿no? Por mi club y por mi afición y por el sevillismo. Sevilla tiene también sus connotaciones, ¿no? Y cuando estás aquí, al final es una gran ciudad, no es la capital, bueno, es la capital de Andalucía, pero no es una gran ciudad, pues bueno, que puede ser como Bilbao, como Valencia, como Zaragoza, que ahora están horas bajas, ese tipo de capitales y de ciudades y que tienen equipos muy importantes y que históricamente, aunque no hayan conseguido los títulos que han conseguido los grandes, pero siempre han estado peleando con ellos, ¿no? Entonces, muchos años de trayectoria, muchos años de partidos, bueno, pues que hayan podido ser más discutidos, menos discutidos, todo eso va forjando rivalidades y va forjando, y aquí pues lo que sucede, ya digo, el Sevilla, pues siempre su idiosincrasia es un poquito, no, lógicamente el rival de la ciudad es el Betis, eso es lógico y normal, todos lo entendemos, pero siempre, por ejemplo, la rivalidad con Madrid siempre ha existido, un poco por ese centralismo, bueno, Sí. bien o mal entendido, no sé, cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero entonces cada vez que venía un palo de Madrid era una caricia y un beso aquí en Sevilla, ¿no? Entonces, pues ya te digo, sí, fue, vamos, muy gratificante, ¿no? Porque era sentirte muy querido por los tuyos. Siempre. Y luego otra cosa, como defensa central, los defensas centrales muchas veces somos los odiados entre los rivales y los amados con los tuyos, ¿no? Eso ¿Por es. qué? Porque tu misión casi siempre es fastidiar a la estrella del equipo rival, que suelen ser los delanteros. Por lo tanto, eso ya estaba interiorizado y sí, pero el cariño y el respeto aquí con el sevillismo ha sido siempre tremendo, ¿no? Y más los ídolos de defensa centrales del Sevilla, que siempre han sido de ese tipo de corte. Campanal, Pablo Alfaro, Javi Navarro, quizá Blanco, quizá también, que era más o Sí, menos de ese Pablo estilo. Siempre han Blanco, sido Manolo Jiménez, siempre han sido defensores muy de casta, muy de garra, o sea que encajabas perfectamente en el club por tu estilo de juego y por toda la que había detrás de ídolos de ese puesto, la verdad. y sí, por el historial un poquito, ¿no? Es verdad, es muy curioso porque además
siempre se habla, que es cierto, que de la escuela sevillana, de la escuela andaluza, del fútbol más técnico, más pícaro, más de calle, que existe, pero eso yo creo que siempre ha sido como de 3/4 para arriba, ¿no? Sí. La parte de la zaga, un poquito la parte más, pues eso, más de retaguardia, es verdad, todas esas características se han valorado siempre mucho en este club, ¿no? Y bueno, y encajabas muy bien, encajabas ahí, era como que poco a poco nos íbamos alimentando, ¿no? Llegaban generaciones nuevas con ese perfil y ya digo, el sevillismo pues siempre le ha agradado mucho, ¿no? Que defiendas tu portería pues con esa garra, con ese ímpetu y luego a partir de ahí pues que estés capaz de abordar al rival también con otros argumentos, ¿no? Hablando de Campanal, quiero hacer un inciso, esto es sobre todo para la gente que nos está viendo. Hay un libro de Petón, del comentarista Petón, también agente de jugadores, que se llama El fútbol tiene música. Hay un capítulo sobre Campanal que recomiendo a todo el mundo que lo vea para que vea la dimensión del deportista que era. Ya no solo a la hora de jugador, sino deportista. Y ahí lo dejo para que la gente lo busque y lo vea. Aún recuerdo Estupendo. un Osasuna-Sevilla, que hubo ahí una batalla campal en la que tú sufriste porque recibiste un impacto en la cara y luego encima también fuiste sancionado. De ahí me refiero al hecho de muchas veces perseguirte cuando evidentemente tú estabas en la tangana, pues entonces también parte de culpa tendrías, pero al final fuiste el que recibiste y el que también recibiste la sanción. Sí, sí, sí. Además, hace muy poquito ha habido un Sevilla-Osasuna y bueno, que la prensa de ahí de Navarra y de aquí de Sevilla siempre recuerdan esos partidos, ¿no? Aunque los futbolistas de ahora mismo, cuando les preguntan, todos, pues eso, se extrañan, abren los ojos y dicen, ¿de qué me están contando? ¿No? Esto ya pasó hace mucho. Pero era cierto, y en aquel momento, y mira que ya te digo, que las veces que metí la pata y muchas de ellas, pues bueno, pues me lo hacían ver, ¿no? Los árbitros en forma de cartulina. Pero esa yo creo que ha sido posiblemente la única en la cual fui víctima, recibí, en una tangana recibí un puñetazo, me caí, me tiraron al suelo y cuando me levanto buscando quién podía haber sido, pues lo primero que me encontró era la tarjeta roja, ¿no? Digo, joder, pues, también ahora es... Pero es cierto, era un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? Esos momentos bueno, hay un tumulto, si está Pablo tal y igual, algo habrá hecho, ¿no? Es como al niño pequeño que es revoltoso que dice, algo habrás hecho, aunque hay momentos en los que no ha hecho nada. ¿Te imaginas al Pablo Fardo de hoy en día con el VAR? Sí, sí me lo Porque imagino, sí me lo imagino. hubierais tenido que cambiar mucho, mucho vuestras características. Claro, claro, pero mira, yo soy de la opinión siempre, y joder, y ahora que también eres entrenador, para mí la virtud más importante de un futbolista o de un deportista de élite es la inteligencia. La inteligencia que es la que te hace adaptarte a las circunstancias y al momento. Las cualidades para un defensa de aquella época que te pedían eran otras diferentes. Se valoraban más otras distintas a las que se valoran hoy mismo, ¿no? Y igual te lo decía hace un ratito, el final de nuestra trayectoria, posiblemente había partidos en los que hacíamos una falta, dos, no más, no más, pero es que era la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque te ibas adaptando, sabías que te estaban, digamos, fiscalizando, ¿no? Te fiscalizaban todo lo que hacías en el campo y bueno, pues tocaba competir de otra manera diferente. Y hoy en día, sabiéndolo, pues lo que hacen hoy los jugadores, ¿no? Pues se agarran menos, las entradas ya no son, digamos, a 3 4 metros de distancia, sino que hay muchos más pisotones. Ahora vemos pisotones que antes no los había y al final te adaptas al reglamento. Y el VAR, lógicamente, es una herramienta que ha venido para quedarse, que hay que mejorarla mucho, Bastante. pero que a la tecnología no le podemos dar la espalda, ¿no? Y ya está, y nos adaptaríamos. Te enfrentaste a delanteros top como Romario, Zamorano, Súquer, Alfonso, por ejemplo, del Betis. ¿Cuál consideras mucho más difícil de marcar o que te costó mucho más marcar de lo habitual? Pues hombre, la pregunta es, ¿sabes qué ocurre? Que, a ver, yo creo que los que hemos tenido la profesión de riesgo, ¿no? Que ha sido ser defensa central en el fútbol español durante tantos años, hemos tenido la fortuna de competir contra los mejores delanteros del mundo, yo creo, ¿no? Es que lo has nombrado y claro, podríamos seguir nombrando muchísimos. A lo mejor es verdad que cuando eres más joven o más niño, te marcan más, te marcan más. A mí me marcó, por ejemplo, mucho Hugo Sánchez. Hugo Sánchez era top, o sea, 5 años seguidos Pichichi de la Liga Española. O sea, eso Mucha se tela. dice ahora mismo, claro, como está Messi y Cristiano, que nos han ido tapando un poco el pasado, pero aún así se lo iban repartiendo entre ellos dos. Pero es que Hugo fue 5 años seguidos.
un rematador espectacular. Dominaba el remate con la derecha, con la izquierda, de cabeza, de chilena, se desmarcaba, dejabas de mirarlo un segundo y lo tenías ya 5 metros, en el área era posiblemente yo creo que el mejor que he conocido. Y también hubo, por ejemplo, uno que a lo mejor no os acordaréis, que fue un delantero, un británico que estuvo en la Real Sociedad, un Dal Atkinson, que le llamaban el chipirón, Sí, 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 sí. de color negro muy, muy fuerte, que ese sí que era chocar con él y vamos, salías despedido. Era una roca auténtica, ¿no? Claro, con 19 años decía, madre de Dios, los delanteros en primera división, esto, no sé yo cuánto aguantaré aquí, ¿no? Y me acuerdo mucho de él, por ejemplo, ¿no? Y luego, bueno, pues los que tú dices, ¿no? He tenido la fortuna de tener de compañeros y de adversarios pues yo creo que a los mejores del mundo, ¿no? Más de 500 partidos, fíjate si da para enfrentarse a gente. Muchos, muchos. El último partido, por cierto, ya en las filas del Racing, fue precisamente ante el Betis, el eterno rival del Sevilla, y fue en el Sardinero, recibiste una gran ovación. ¿Cómo recuerdas aquel momento? Pues mira, pues fue un momento especial, la verdad que sí, fue un momento especial porque es el día que se acaba el recreo, un poco por decirlo de forma gráfica, ¿no? Me quedé con esa frase de Andoni Zubizarreta el día que se retiró en el Valencia, que bueno, cuando pitó el árbitro el final, que él se iba quitando los guantes, el micrófono entonces, creo que era Canal Plus, que fue enseguida a preguntarle, bueno, Andoni, ¿y ahora qué? Y él respondió eso, ¿no? Dice, pues que se me ha acabado el recreo. Con 30 y tantos, 30 y muchos años, es lo que he querido hacer desde que iba al colegio y daban esa media hora de recreo con el bocadillo y poder alargar el recreo hasta, lógicamente ya con el componente profesional, de responsabilidad, pero la esencia sigue siendo el niño que sigue jugando al fútbol, ¿no? Y fue en Santander y como tú dices, fue contra el Betis, fue un partido también especial porque el Betis en aquel partido se jugaba el descenso y nosotros, si no, lo recordaréis, que teníamos aquel año una dupla de delanteros que era Zigic y Munitis, Sí, la que I y eran el como, punto. exacto, eran como Zipi y Zape, y nosotros es verdad que sin Zigic ese año creo que jugamos 6-7 partidos y no ganamos ninguno, ¿no? Teníamos una dependencia brutal de él. Y bueno, el Betis sufrió mucho, consiguió ganar al final un 0-2 en los últimos minutos. Con 2 goles de Y Du, sí, ¿verdad? ¿Puede ser? 2 goles de Edu, del brasileiro, es verdad. Y bueno, y además, pues recuerdo también ese momento que fue que Miguel Ángel Portugal, que fue mi último entrenador, que bueno, pues quedando 5 minutos me cambió para recibir la ovación del Sardinero. Me estaba esperando mi mujer y mis 3 hijos entonces, y luego ha nacido un cuarto, pero mis 3 hijos en la ras de césped con un regalo. O sea, fue un momento muy, muy emotivo que lo recordaré siempre, la verdad que sí. Qué bueno. ¿Y cuál fue el entrenador que más te marcó? Muchos, muchos. No puedo, es que sí, no debo de ser injusto quedándome solo con uno, ¿no? Pero muchos. Creo que he tenido, claro, tantos años, he tenido la fortuna de tener escuelas muy diferentes, ¿no? Debuté con Radomir Antich, estuve con Víctor Fernández, con Johan Cruyff en el Barça, que tenías por momentos, como te decía, ¿no? Parecía que habías jugado a otro deporte cuando llegas a entrenar con él. Luego, pues eso, Javo Irureta, Vicente Miera, Nando Yosu, que es alguien muy querido en Santander, Jorge de Alessandro, Juan Señor, Juan de Ramos, Joaquín Caparrós, que es con el que más tiempo he estado, de nuevo Manolo Preciado, o sea, ya te digo, gente muy buena y de escuelas tan diferentes que al final yo creo que es hasta una torpeza no aprender, ¿no? Es Sí, la una verdad es que torpeza muy sí. grande Con ese y sobre elenco, todo otro aspecto que es importante, que es sobre todo también aprender lo que no me gustaba y lo que no debo de hacer yo. Que yo creo que eso también en la vida muchas veces lo olvidamos, ¿no? Y es el primer paso para luego intentar fallar menos, ¿no? se te da muy bien la televisión, pero ojalá te podamos ver en un banquillo, que es donde creo que la gente que ha mamado el fútbol debe de estar. Y bueno, pues sobre todo agradecerte, por mi parte ya hemos terminado, agradecerte eternamente tu disponibilidad. Sobre todo esta charla, quiero que sepas que soy bético, soy de Madrid, pero soy bético, y esta charla me hacía especial ilusión, primero por 2 cosas. Primero porque como rival te he sufrido mucho, las cosas hay que decirlas, pero me Normal, sirve normal. para ayudar a la gente a desmitificar al Pablo Alfaro que se ve por la televisión cuando era jugador. La de ese tipo duro, la de esa defensa que el equipo rival siempre ha odiado. No, este es el Pablo Alfaro de verdad.
En el campo podía ser como fuera, pero fuera del campo es como es, una persona súper servicial, súper educada y que ha sido un placer charlar contigo y sobre todo agradecerte eternamente esta participación. Pues mira, si me permites acabar, el placer también ha sido mío, la verdad. Pedirte disculpas porque sabes que esto ha sido como un parto largo, que nos ha costado mucho hacer la entrevista, lo hemos conseguido. Me has descubierto, no sabía que tu corazoncito era diabético, y además me parece, a ver, me halaga porque una cosa es la rivalidad y otra cosa es no reconocer pues, que eres simpatizante también de un gran club, como es el Real Betis, ¿no? Balompié, que ojalá durante muchos años tengamos esa rivalidad porque el que no la conoce no la puede disfrutar. No, cierto. Y hay momentos en los que toca, pues eso, agachar las orejas, otra vez levantarlas y es así. Y que ha sido un placer, que me tenéis aquí para que cuando queráis oportuno no os canse mucho, pero que aquí estoy. Igualmente, esta es tu casa virtual y cuando tú quieras, cualquier novedad que tengas, cualquier cosa que te apetezca charlar un día sobre fútbol, cualquier cosa, estamos aquí para lo que necesites. Este reportaje se va a colgar en la página de Instagram, también lo voy a colgar en la página de YouTube, ¿vale? Así que ya te mandaremos incluso por Twitter, que estamos empezando también a movernos por Twitter. Te lo Estupendo, haremos llegar, ¿vale? estupendo. Un Un abrazo abrazo muy fuerte. fuerte. Me mucho. Hasta luego. Hasta luego.